Aquí alegando con la puta de la calle. Sí, la puta de la calle agarró perro perdido de su primer nalga. Ustedes saben que el hombre va a ir a entregar cuentas de adulterio y fornicación a Jesucristo igual que la mujer, ¿no? Como Adán y Eva, ¿no? Que entregaron cuentas de infidelidad, de adulterio a Jesucristo en ese tiempo, porque Jesucristo es Dios desde hace mucho tiempo. Entonces es el mismo Dios. Jesucristo es Dios desde Adán y Eva. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo carne, se hizo hombre, pero es Dios, es el mismo. Entonces la puta de la calle anda toda ahí, metiche de matrimonio. Le digo, tú eres metiche de matrimonio. Es que es puta de la calle, agarró perro perdido de tu primer nalga. Parece Jennifer López, la prostituta. O sea, a casamiento, Cristo te casa, virgen hombre, virgen mujer, en el templo de Cristo, el cuerpo. Nosotros somos el templo de Cristo, templo de su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es Jesucristo, y ese Espíritu Santo, Jesucristo, es Dios. Vive en cada uno. Entonces tú caminas con el templo de Jesucristo, que es tu cuerpo, y en matrimonio, Jesucristo, de dos templos, marido y mujer, hace uno solo, una casa dos. O sea, casados de casa dos. Entonces le digo, no nos casamos con la puta de la calle, ni tampoco nos casamos con un perro callejero. Solo nos casamos dos, o sea, marido y mujer de por vida. El matrimonio Cristo lo hace de por vida. O sea, no lo hace el juez, no lo hace el sacerdote, no lo hace el pastor, y ni la gente, ni el marido, ni la mujer, lo hace Dios. Tú decides ir a casamiento en el templo de Cristo, el cuerpo del hombre, para recibir a ese hombre, a ese templo de Cristo, el cuerpo del hombre, ahí vive. Pero no tienes que ir a cometer adulterio a ese templo de Cristo, el cuerpo del hombre. Te tiene que agarrar virgen Jesucristo, ¿ve? Para poderte casar. Y Jesucristo vive dentro de ese templo de Jesucristo, el cuerpo del hombre. Ahora el hombre tiene que venir virgen al templo de Cristo, el cuerpo de la mujer, para agarrar ese templo y poderse casar el hombre. Jesucristo lo tiene que recibir, que está dentro de la mujer, el Espíritu Santo, a ese hombre virgen. Entonces, le digo, tú eres puta, agarra perro. Andas agarrando el perdido de su primer nalga. Le digo, mira puta, no permitas que el perro de la calle cometa adulterio en el templo de Cristo, tu cuerpo, a la hora que va a meter el pito en la vagina, porque no pertenece ese pito ahí, pertenece a la primera. Entonces la puta de la calle lo permite. ¿Ve? Así yo le digo a la puta callejera. Ahora el perro callejero perdido de su primer nalga, lo mismo. Con la primera mujer no cometen adulterio en la casa de Dios el cuerpo. No le adulteran a Cristo. Con el primer hombre no cometen adulterio en la casa de Dios el cuerpo. Pero con otro hombre, con otra mujer, en vida de la primera, en vida del primero sí. El adulterio es a Jesucristo. No vayamos a ver otra vez a la prostituta de Jennifer López, la perra, que iba en casamiento con el perro de la calle en vida del primero. Ahora dicen que el primero ya murió en vida del segundo. Porque ese perro de la calle, cuando le meta el pito a J-Lo, va a cometer adulterio en ese templo de Dios, el cuerpo de ella. Esa nalga es propiedad de Jesucristo. Pertenece al primer hombre que está con vida. El matrimonio Dios lo hace de por vida. También una puta de la calle quiere andar con tu marido, se quiere casar con tu marido, es para cometer la adulterio a Dios porque quiere ir al fuego del infierno. Entonces un perro callejero también se aprovecha de la situación, ve que el marido de la mujer ya encontró partido para ir al infierno a pagarle a Dios de adulterio y fornicación, también él quiere hacer lo mismo.
abarcar y agarrar a la mujer, meterse, unirse o casarse con ella, como hacen con la prostituta de Jennifer López la Perra. Entonces, si hacen así, en el templo de Dios el cuerpo, ¿ve? Todos van a ir al fuego del infierno, a pagarle a Dios, porque se tienen que presentar ante su tribunal y entregar cuentas cada uno de fornicación y adulterio. ¿Ve? Ley de Dios es ley de Dios. Muy diferente a la ley del mundo. Y solamente por la ley de Dios hay matrimonio. No puso jueces a casar, no puso sacerdotes a casar y no puso a pastores a casar. Él es el que hace el matrimonio. Desde el principio de la creación con Eva y Adán. Dejan padre y madre, se unen a su mujer y Dios los hace una sola carne, una sola iglesia de Cristo. Y lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Dice lo que Dios unió. No dice lo que el juez se unió y cuando el juez quiera lo separa. No dice lo que el pastor unió y el pastor cuando quiera lo separa. No dice lo que el sacerdote unió y cuando el sacerdote quiera lo separa, no. No dice así. Por eso todos los que se divorcian y se casan de nuevo, en vida del marido, en vida de la mujer, cometen adulterio. ¿Y por qué no dice lo que el pastor unió, lo que el juez unió, lo que el sacerdote unió? No dice eso. Dice lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Entonces es Dios que hizo el matrimonio. Y la puta de la calle, a mí se me atora siempre algo aquí, tengo mal el estómago. La puta de la calle, esa le urge con sus tradiciones de perros. A ver si uno se desaparece y se va a otro planeta, para poder abarcar y agarrar partido al perdido de su primer nalga y cometer adulterio con él. O sea, el hombre no es Jesucristo para cometerle adulterio. Ella va a cometer adulterio con el perro a Jesucristo. La mujer comete adulterio con el perro a Jesucristo. No importa qué mujer sea. Todas las mujeres también son templo de Jesucristo. Los hombres son templo de Jesucristo. En matrimonio de dos templos hacen un solo templo de Cristo. Si individualmente antes de que te cases marido y mujer con Jesucristo, eres un templo de Cristo, ¿no? Tienes que cuidar ese templo de Cristo para casarte. Ahora ya Cristo te casa, marido y mujer, la nalga es propiedad de Cristo, el pene es propiedad de Cristo. Entonces dice que ese pene no vaya a cometer adulterio metiéndolo en la nalga, ahí en la vagina, y que la vagina no le vayan a cometer adulterio a la hora que meten el pene. El templo de Cristo, el cuerpo. ¿Ve? Entonces nos hace una sola casa de dos, de Jesucristo. Una sola persona, un solo cuerpo de Jesucristo. Marido y mujer. Y es de por vida. Entonces, si una puta de la calle cree que el hombre es Jesucristo, pero Jesucristo no tenía mujeres. El hombre va a ir a pagar de adulterio y fornicación a Jesucristo. ¿Con qué puta de la calle ande en vida de su mujer, metiéndose, uniéndose, casándose, igual que su mujer se hace lo mismo? Si se mete, si se une o se casa, le comete adulterio a Jesucristo. O sea, va a ser igual, va a ser lo mismo. Le van a cobrar igual. Se van a presentar ante el tribunal de Cristo y van a pagar de lo mismo. Aquí al hombre no se le comete adulterio, ya les dije, no es Jesucristo. No somos templo, las mujeres o los hombres no son templo de las mujeres, ¿ok? Sino que el hombre es templo de Jesucristo. Lo mismo, la mujer es templo de Jesucristo. El hombre no es templo de la mujer. Hacen una sola pareja así, un solo templo de Cristo, no de marido ni de mujer. No le puedes cometer adulterio. Cuando tú usas la nalga, que no la usa el primero, sino que la estás usando otro en vida del primero, metiéndote, uniéndote y casándote con él,
estás cometiendo adulterio a Jesucristo, porque dice Cristo que la nalga es de su propiedad y que no puede ser usada para otro hombre en vida del primero, no importa cómo sea, metiéndose, uniéndose o casándose, como sea. El hombre también no puede usar el pene otra mujer metiéndose, uniéndose o casándose en vida de su mujer. Va a ir a pagarle a Jesucristo también de adulterio y fornicación, igual que ella. De la misma manera Cristo les cobra. Y que no salgan con sus payasadas, que nada más la mujer va a ir a entregar cuentas y que el perro de la calle no, porque entonces yo ya les digo, Adán hasta ahorita, si no le hubiera cometido adulterio a Jesucristo, igual que Eva, él tendría vida eterna. Y hubiera dicho a Jesucristo, no, es que él es hombre, él sí puede, Eva no, Eva es mujer. No, Jesucristo no discrimina. Empezaron a discriminar son los perros de la calle. ¿Ve? Porque tuvo la facilidad a Abraham de que Sara, su mujer, le dijera que agarrara a su criada para poderle dar un hijo. Ay, es que Abraham agarró a la criada, pues nosotros vamos a agarrar esta, vamos a agarrar aquella, y más el otra, y más el otra. No, porque ya significa fornicación y adulterio. Es una mujer de por vida. ¿Ve? Por una cosa que una persona hace, todos lo quieren hacer. Que porque Eva lo hizo y Adán lo hizo, ¿qué les pasó? No vida eterna. En la ley de Dios no está que tú tengas otra mujer y otro hombre. Es adulterio y fornicación. Es por ley. No hay divorcios. Al menos que te cases no virgen, mujer de fornicación. Al menos que seas hombre no virgen en casamiento. Porque a la hora de meter el pito a la mujer en la vagina, vas a hacerla cometer adulterio en el templo de Cristo, su cuerpo. Tu pene pertenece a la primera, no a ella, a la primera que vive, a la primera, la casa de Cristo, la primera, ahí pertenece tu pene, en esa casa de Cristo, el cuerpo de esa mujer, ahí es donde puedes meterle el pene a esa mujer. A otra mujer no pertenece tu pene, cometes adulterio, la haces que adultere. Por eso dice Cristo, te divorcias, te casas de nuevo, cometes adulterio. Agarras a la divorciada para casamiento, la miras con deseo para casarte con ella, te casas con ella, adulteras. Así que quítate lo que te hace cometer pecado. Le digo al perro de la calle, ¿quién te hace pecar? Cometer adulterio y fornicación. La puta de la calle perdida de su primer nalga, perdida de su primer hombre, esa puta de la calle te hace pecar, cometer adulterio y fornicación. O tu mujer la primera, la que agarraste es virgen y que es la primera. ¿Con quién pecas? ¿Con la puta de la calle perdida de su primer hombre? ¿O con la puta de la calle agarra perro perdido de su primer nalga? ¿O con tu mujer? Que la agarraste es virgen en el templo de Cristo, su cuerpo, tu cuerpo y su cuerpo, y que te uniste virgen a ella, con esa te hace pecar, te hace algo, te manda al infierno, te la tienes que quitar, o te tienes que quitar a la puta de la calle, perdida de su primer hombre que está con vida, que a la hora que le metes el pito en la vagina, la haces cometer adulterio y fornicación en el templo de Cristo, su cuerpo, y en el tuyo. O porque andas perdido de tu primera mujer, vas y le metes el pito a la mujer a la vagina y cometes adulterio en el templo de Cristo, su cuerpo. Te hace fornicar. ¿Ves la ignorancia? Tú te tienes que quitar la persona que te hace cometer adulterio y fornicación.
esa persona es la que tú te tienes que quitar del templo de Cristo a tu cuerpo. No quien no te hace pecar. Además, a ti, ¿quién te dijo que eres Jesucristo que te hacen algo? Todo lo que tú hagas con el cuerpo de Cristo, templo de Cristo, se lo haces a Cristo que vive en ti, que es el Espíritu Santo. Y todo lo que haga tu mujer, y todo lo que otra persona te haga a ti, todo lo que haga tu mujer también, se lo hace a Jesucristo. En el templo de Cristo tu cuerpo y en el cuerpo de ella. Así son las cosas. Es a Jesucristo que se le hace todo. Otra mujer viene, usa el templo de Cristo tu cuerpo para fornicar, cometer adulterio, se lo está haciendo a Jesucristo. Le está diciendo que no lo haga y lo hace. Te está diciendo a ti que no lo hagas en el templo de Cristo, el cuerpo de la mujer, y lo haces porque eres necio, terco, diciendo que tú sí puedes. Por eso no tienes excusa, hombre, eres inexcusable. Porque tú crees que tú sí puedes, siendo que no puedes. Así son las cosas. Quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo. Han rechazado la generosidad de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe. Porque gracias a Cristo Jesús, ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión,
los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Gálatas. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Claro, aquí estaba mirando con deseo el perro de la calle a Jennifer López, la prostituta. La mira con deseo para casarse con ella. ¿Y qué dice Cristo? No te puedes casar con divorciada. Vas al fuego del infierno. Así que yo te digo, te quitas los ojos por mirar con deseo a las mujeres. No las puedes mirar con deseo solamente a tu mujer, la primera. Tampoco a la mujer que tiene marido con vida, para meterte, unirte o casarte. O te quitas los ojos, o te quitas a la puta de la calle perdida de su primer hombre, o te quitas a la puta de la calle agarra perro perdido de su primer nalga, que te hace cometer adulterio cuando te usa el pene en el templo de Cristo tu cuerpo, o te tira a Jesucristo con toda y puta al fuego del infierno. Es la primera solamente que tienes que usar. No puedes usar otra mujer, le cometes adulterio. El divorcio. Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Propio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Te está diciendo que los solteros y las viudas se pueden casar, pero los solteros son los que por primera vez van en busca de una mujer, de un hombre, a matrimonio, que son vírgenes, porque tiene que llegar el hombre virgen al templo de Cristo, el cuerpo de la mujer, para que Cristo que vive ahí en esa mujer, que es el Espíritu Santo, lo una en matrimonio con la mujer, en su casa, el cuerpo de la mujer. No vaya a ser como el fornicario que le dio la herencia su papá y se fue con las prostitutas. ¿Sí? Y ya después se arrepiente y dice, no, yo regreso a la casa de mi padre donde no peco, o sea, la primera mujer. Haz de cuenta que Marc Anthony andaba de perro, metiéndose, uniéndose, casándose con las putas. Pero de repente dice, yo regreso a la casa de Dios donde no peco. Mi primera mujer, donde meto el pene y yo ahí no cometo fornicación ni adulterio. Entonces este fornicario se fue, de puta tras puta, metiéndose, uniéndose, casándose con las putas. Era prostituto. Y de momento decide regresar a la casa de su padre Dios, el cuerpo de la mujer la primera, donde mete el pito, donde no fornica y no comete adulterio. Vaya a saber cuál será la primera mujer de Marc Anthony, si esa mujer era virgen. Porque no vaya a ser como Esaú, que no era virgen, y en una sola comida, por meterle el pito a esa mujer, se le fue volando la primogenitura en la fornicación. Luego se casa con otra, comete adulterio y fornica en la casa de Dios el cuerpo de esa mujer. Luego se casa con Jennifer López, la prostituta, va y le mete el pito en vida de su marido y perdido de su primer nalga. Es un pinche relajo. En la casa de Dios el cuerpo de los hombres y las mujeres son perros de la calle, perdidos de su primer nalga, son putas callejeras, perdidas de su primer pene. En la casa de Dios sus cuerpos. ¿Por qué creen que va a ir tanta basura al fuego del infierno, o cuando Cristo aparezca tenga que tirar tanta basura? Va a separar la paja del trigo. ¿Ve? Entonces, si tú quieres dejar de pecar y tú estás Jennifer López, la prostituta, casada con el último perro, pero el primero estaba con vida, ya murió, ahora es el segundo con el que no pecas. Entonces, en esa casa de tu Padre Dios, que es el cuerpo de ese hombre, es donde usas ese pene, en la casa de Dios tu cuerpo, y es con quien no pecas, con quien no fornicas, con quien no adulteras. Pero con cualquier perro de la calle que agarra a puta perdida de su primer pene, le meten el pito, va a cometer adulterio en la casa de Dios el cuerpo de esa mujer, y en la casa de Dios el cuerpo de ese perro que la agarra en vida del primero o del segundo. Eso es lo que te dice Dios. El adulterio es en el templo de Dios, el cuerpo, templo del Espíritu Santo, que es Dios, que vive ahí. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No dicho, cualquiera que repudia a su mujer, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cuando hay que te quites lo que te hace pecar, ¿no? Excepto porque vas a fornicar con la mujer en la casa de Dios tu cuerpo, porque hiciste la de Esaú, que se fue volando tu primogenitura en la fornicación. Haces cometer adulterio a la mujer, a otra pues, en la casa de Dios tu cuerpo, y en la casa de Dios el cuerpo de ella, excepto porque vas a fornicar con ella. La tienes que tirar. Tú no puedes estar viviendo con una mujer usándola en la casa de Dios tu cuerpo, porque cometes adulterio en contra de la primera. Ya pasaste a ser un divorciado. Que te divorciaste, te casaste de nuevo, cometes adulterio en contra de la primera, en la casa de Dios tu cuerpo. Así que la tienes que tirar, porque es a Dios el adulterio. Excepto porque vas a fornicar con la mujer, porque no evitaste la fornicación, te casaste puta no virgen. El perro de la calle se tiene que divorciar de ti. El que agarra a divorciada comete adulterio si su marido está con vida. Tienes que tirar a la puta vieja. Cada vez que le usas la nalga, vas a fornicar con ella en el templo de Dios tu cuerpo. Es a Dios el adulterio que vive en el templo de Dios el cuerpo. Es el Espíritu Santo, vive en el corazón de cada ser humano. Para eso nos selló Dios Todopoderoso con su Espíritu Santo. Lo puso con el espíritu del mundo que nosotros traemos. Por medio de Jesucristo, que es Dios, nos puso su espíritu y nos hizo su templo, su cuerpo y su propiedad. Entonces puso su espíritu, con ese nos selló, y lo añadió con el espíritu del mundo. Nosotros todos los seres humanos, desde antes, años atrás, antes que viniera Jesucristo, tenían el espíritu del mundo. Pero por medio del Espíritu de Dios, pasamos a ser su templo, su cuerpo y su propiedad. Entonces te puso el Espíritu Santo de él dentro, añadiéndolo al espíritu del mundo. Y somos su templo. Por eso el adulterio desde hace 2000 años que vino Dios al mundo es a Dios, a Jesucristo, que es Dios. Dios con nosotros, hecho carne. Así que todas las personas no le cometen adulterio a nadie, nada más a Dios, a Jesús. ¿Ok? En su templo, el cuerpo. De diferente manera, todos aquellos que no pueden entrar en el reino de los cielos, los rateros, los idólatras, los homosexuales, los chismosos, los mentirosos, los que hacen brujería, todas las personas pecadoras, asesinos, criminales, los que insultan, que no pueden entrar en el reino de Dios, es porque le cometen adulterio a Jesucristo, pecando con los ojos, pecando con la boca, pecando con las manos, pecando con el pene, pecando con la nalga. En el templo de Dios el cuerpo comete adulterio los ojos, comete adulterio la trompa, comete adulterio las manos, comete adulterio el pene, comete adulterio la nalga. Cuando en esa vagina entra otro pene que no es el primero, cuando ese pene usa otra vagina, se va y se mete en una vagina donde no pertenece su pito. Ya cometió adulterio el perro. En el templo de Dios, el cuerpo. Al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera,
es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo apenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es. Capítulo 1. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios.
el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. De Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, almohadilla Is. 7:14, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Puso de María, la Virgen del Nuevo Testamento, la mamá de Jesucristo. Ella había quedado embarazada del Espíritu Santo, o sea, de Dios, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, o sea, vino un ángel y le dijo a María que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, o sea, de Dios. Resulta que José, su marido, no la había tocado, ¿no? Todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Y la vio embarazada. Y dice, oh, yo me voy. Porque esta está embarazada. Es mujer de fornicación. Yo me voy a divorciar. Porque con una mujer de fornicación dice Dios que no se puede uno casar. Y ya se iba. Pensó que no era virgen. Que alguien ya la había usado. Y había fornicado con ella. Entonces se quería ir José, el esposo de María. Pero un ángel de Dios le habla en sueños. Le dice que no la dejara porque ella seguía siendo virgen. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, había entrado en ella y que la había agarrado como su instrumento de Dios porque es de su propiedad y que ahí quería nacer Dios y hacerse hombre. Entonces, pues ya José no se divorció y no la conoció para meterle el pito, sino después que nace Dios de su vientre. Esperó todo el embarazo para que la pudiera tocar. Así que si tú ves a Jennifer López, la prostituta perdida de su primer pene o de su primer hombre y está con vida, es mujer de fornicación, no le metas el pito. Porque todo el que se casa con divorciada y si el primer hombre de ella está con vida, va al fuego del infierno. ¿Sí? Porque José lo pensaba hacer. Tú ves a un perro de la calle perdido de su primer nalga, aunque te diga que ya se divorció, aunque te diga que su mujer andaba de no sé qué que con el perro callejero, aunque te diga que ya se fue a casar con otro, aunque te diga que ya se metió con otro, es él, personalmente, que por tener mujer ya, allá en su pito, en el templo de Dios su cuerpo, tú no lo puedes usar. Ni porque se la pase excusándose. Es inexcusable. No vaya a ser las de Adán que porque iba se comió el fruto prohibido, que porque no sé qué. Es inexcusable, dice Dios, ese hombre. Tú no lo puedes agarrar al perdido de su primer nalga para casarte con él o para meterte con él. No importa qué tanto te diga de su mujer. Es inexcusable. Es el pito propiedad de Dios. Es templo de Dios él, que pertenece a la primera. Y que va a ir a pagar igual que Adán y Eva. Al Todopoderoso. No tiene excusa. Porque el adulterio es a Dios y la fornicación en el templo de Dios el cuerpo. Es inexcusable ese hombre.
¿Ok? No puedes agarrar a ese hombre para casarte con él. Cometes adulterio y fornicas. Por más excusa que te dé. Él no manda en su cuerpo porque no es su cuerpo. No es dueño del cuerpo. Dios lo compró a ese hombre y Dios compró a la mujer. Y cada uno, mujer y hombre, son templo de Dios. Y en matrimonio son templo pero de Dios. No templo de marido, no templo de mujer. Y Dios no vive en templos hechos por los hombres. Y Dios fue quien los casó, a marido y a mujer. No lo casó el juez, no lo casó el sacerdote y no lo casó el pastor. Y no lo divorcia ni el juez, no lo divorcia el sacerdote y no lo divorcia el pastor. Lo divorcia Dios por medio de la muerte. Cuando ya murió, su mujer se puede casar con otra. Cuando ya murió, su marido se puede casar con otro. Y Dios que hace los divorcios. Porque el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Es templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Hijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, almohadillas al. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La que sale de los labios de Dios Jesucristo es que vamos a tener vida eterna. Eso le digo a Jennifer López, la prostituta. O sea, solo por las palabras de Dios que salen de sus labios de Dios Jesús, es que van a tener vida eterna. No toda la gente vive del perro de la calle o de la puta callejera, o del pan de Jennifer López, la prostituta, no. Sino de toda palabra que sale de los labios de Dios, que tú quieras obedecer de Dios Jesucristo, para que no seas condenado al infierno. Así que si la puta de la calle de Jennifer López, la prostituta, está con el perro, cometiendo adulterio a Dios, en el templo de Dios su cuerpo, en vida del primero, pues que se vaya. O el perro callejero está cometiendo adulterio en el templo de Dios su cuerpo, perdido de su primer nalga, que se vaya de la puta de la calle. Es lo que manda Cristo a hacer. Ve así de fácil, porque el adulterio es a Dios. Nosotros no somos templo de marido, ni el marido es templo de mujer. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay que vivir conforme al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros, que es la palabra. La armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues,
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y la espada dice que es el Espíritu Santo, desagárrate, que es la palabra. Yo por eso Dios me habló en sueño. Dios Jesús vino en sueños a mí. Y sentado en una piedra, yo iba llorando y me abrazó. Me puso su mano sobre de mi espalda y me arrodillé ante él, frente a su costado, a su pecho. Agarra su palma de su mano y me la ponía aquí. Esa es su palabra, el Espíritu Santo. Hay que defenderse como si fuera una espada, el Espíritu Santo, que es su palabra. Y me dice, defiéndete con mi palabra. Y es lo que estoy haciendo ahora. Es defenderme con su palabra. Porque si tú te llevan 24 años ladrándote los perros todos los días, y siempre tienes deuda con ellos, como si tuvieras réditos que pagar y no los puedes pagar. Y te hacen crimen cada vez que se les da la gana. Y el marido se te niega. 24 años también. Entonces, es bien difícil, fíjate, que te ponen en cruz. Ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Que des un paso. Que no hagas como Jennifer López, la prostituta, en vida de tu primer hombre, que es tu marido. Que no te vayas a meter, unir y casar con otro. Te están vigilando. Y te tienes que aguantar las ganas de tener un hombre en 24 años, porque el marido se te va a negar. Vaya a saber con qué puta de la calle anda cometiendo adulterio a Jesucristo. En la casa de Cristo que hicimos marido y mujer. Y fornicando cada vez que le mete el pene donde no pertenece a la puta de la calle. Y pertenece a la primera, que soy yo. Y a él pertenezco, al primero, que es él. En el templo de Dios, mi cuerpo. Y en el templo de él. Porque al templo de Dios, el cuerpo de mi marido, yo llegué virgen a casamiento, con el Espíritu Santo que vive ahí, en ese templo de Dios, de mi marido. Y ese Espíritu Santo me recibió a su cuerpo, cuerpo de Dios, cuerpo de mi marido, virgen. Y me dice, no te metas, no te unas, no te cases con otro, porque me vas a cometer adulterio en vida de este hombre. Y lo mismo él, pero si él anda ocupado con la puta de la calle, ¿a qué hora yo lo voy a ocupar? Y manda a Dios que no se niegue, porque pertenece a mí, no a la puta de la calle. Es bien difícil, fíjate. Mirándote, que no vayas a ser como Jennifer López, la prostituta, en vida de su marido. Meterse, unirse, casarse con otro. Pero a Jennifer López, la prostituta, nadie le hace bochinche. Nadie chismea de la puta de la calle, que se anda metiendo, uniendo, casándose con los perros en vida del marido. Y cometiendo adulterio y fornicación a Dios, a Jesucristo. En su casa el cuerpo de ella y en el cuerpo de el perro de la calle que agarra en vida del primero. Pero a mí sí. Me están vigilando todo el tiempo que no voy a ser como ella. Y otra. Te inventan cada cosa y siempre todos los días algo nuevo. Y todos los días y estando con tu primer hombre, pero ellos quieren verte que seas de lo peor. ¿Ve? Al mismo tiempo te quieren ver de lo peor y quieren hacer realidad sus sueños cuando ya te dañaron el estómago de úlcera fatal. Cuando ya te hicieron doler los huesos. Cuando ya te están doliendo hasta los huesos. Cuando ya te hicieron crimen todo el cuerpo. Entonces ya está, uno ya no quiere ni mover los brazos de dolor. Y todavía quieren que ya estés dando las últimas. O sea, si tú te vas a otro estado, allá van y te friegan. Te vas a otro país, pues ahí te siguen y te friegan.
Ellos ya quieren ver que tú ya te mates, que ya tú te salgas del mundo, pero que es que Jennifer López, la prostituta, y así se puede meter, unir, casar con otro perro. Tú no. A ti te ven de lo peor. El perro de la calle perdido de su primer nalga hasta tu marido, no, que ande con la puta callejera, no, él es hombre. No, paga igual que su mujer, de fornicación y adulterio. Van a pagar por su parte cada quien. Aquí a la cárcel llega la ratera con el ratero, se ponen ahí enfrente del juez, que va a dar sentencia al juez, ¿no? Oh, ¿la mujer robó? Sí. ¿El hombre robó? Ah, ok. ¿Qué tanto robó el hombre? ¿Qué tanto fue su pecado de robo? ¿Qué tal si hizo más delitos de robar el marido de la mujer? Pues va más tiempo a la cárcel. Y la mujer menos. Entonces, ¿por qué piensa que Dios lo va a discriminar? Que a él no lo va a juzgar y va a tener excusas, diciendo que Eva nomás puede pagar y que el Adán no paga. No es que él va a ir a pagar igual que su mujer, va a estar enfrente del tribunal de Cristo para presentar lo que hizo en su vida. Y que si nomás usó la primera mujer, fue a meterle el pito a la primera vagina, donde metió el pito y perdió la virginidad en el templo de Dios, el cuerpo de esa mujer. O se anduvo de perro de la calle perdido de esa vagina, metiéndose, uniéndose, casándose con las putas en vida de la primera. Va a ir a pagar igual que su mujer, que en el templo de Dios, su cuerpo, le metieron el pito, el primer hombre, donde perdió la virginidad, con quien perdió la virginidad, que a ese pito pertenece. Y que si se anduvo metiendo, uniendo, casándose con los perros en vida de ese pito, que le metieron a la vagina. Tiene que ir a entregar cuentas de fornicación y adulterio. El que tú no estés con tu primer pito, el que no estés con tu primer nalga, en el templo de Dios, tu cuerpo, tú tienes que pagar a fuerza de adulterio y fornicación a Dios. No te escapas. Así como la criminal mujer, el criminal hombre, y se presenta al juez que Dios puso aquí en el mundo, las leyes del mundo, para que vayan a entregar cuentas de ratero, criminal y asesino, mujeres y hombres. Así también Dios juzga fornicarios y adúlteros en su tribunal, porque no lo puso al juez que lo haga de la tierra, sino que él, el juez supremo, lo hace en su tribunal de Cristo. Llegan y se arrodillan a entregar sus propias cuentas. Y aparte de todo lo que hayan hecho, de lo bueno y de lo malo que hicieron mientras usaron el cuerpo. ¿Ve? O sea, así no se quedan. Tienen que ir a pagar. Ella feliz y contenta, la puta de la calle de Jennifer López, la prostituta. O sea, te hacen enfermar el cuerpo. Tenga lo que tenga mi cuerpo, es porque se lo hicieron a mi cuerpo con méritos. ¿Ve? Con una comida que me dieron en 1998, que no fue por puta, sino por una comida que mi estómago le dio gastritis, vómito y diarrea. Y por aguantarme los gases en un trabajo que era lidiar con la gente que yo cobraba en una tienda, lidiar con la gente, tener gente al lado tuyo, frente de ti, que no te puedes tirar de pedos a cada segundo. Yo me estuve aguante y aguante los gases, que a las 2 semanas yo ya empezaba a oler mal a la boca. Y desde entonces empecé a oler mal a la boca. Pero no me ardía el estómago. Pero de ahí se agarraron para hacerme chisme tras chisme, hacerme daño a propósito, buscando maña y saña de cómo poderme hacer daño. Y que tiene que ser puta. Y que tiene que ser puta estando con mi primer hombre, que es mi marido. ¿Ve? Entonces, en vez de que me ayudaran a componer la barriga, tú puedes ir a cualquier médico que yo voy y te va a decir que a mí ya me hicieron endoscopia, coloendoscopia, análisis de sangre. No tengo ninguna enfermedad venérea que se les vaya a contagiar, que por eso quieran que salga yo corriendo del planeta o ellos de mí. No, es del estómago que me viene eso porque se me dañó. Ellos me empezaron ladre y ladre, constante ahí, todos los días en 24 años. Por supuesto que me agarró irritación de estómago, que es una irritación que me da. Yo amanezco
sin irritación, sin ardor de barriga. Pero ya ponen a un perro de la calle que me ladre, una puta callejera, o uno que quiere ser perro en su vida, o una que quiere ser puta en su vida, que ya va empezando por ahí, que ya ahorita en este tiempo así se dedican. Ya tienen a la prostituta en su casa, tienen al prostituto en su casa, perdido de su primer nalga, con quién pecar, a la prostituta en su casa, perdido de su primer pene, con quién pecar, hasta se casan con ella y se dedican a la prostitución, haciendo billete con la prostituta, el perro y la perra, así como Jennifer López, la perra, perdido de su primer pene. En la casa de Dios su cuerpo se dedica a la prostitución, haciendo dinero con los perros de la calle, casándose con ellos en vida del primero. Entonces ya cualquiera tiene puta en casa, perro en casa. ¿Ve? Así es que hacen en este tiempo, hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta? Y no crean que no van a ser juzgados. Nadie manda en su cuerpo, porque no es cuerpo de ellos. Y la fornicación y el adulterio no está para que juzgue aquí el juez de la tierra, ni el gobierno tampoco. Eso le toca a Dios. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Como Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y como no distinguís este tiempo. Arréglate con tu adversario.
¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado una última blanca. Que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios capítulo 5. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. 118. 6. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, esperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Capítulo 13. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado.
y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. ¿Qué les mandó a ustedes, Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la Iglesia de su cuerpo. Somos la Iglesia de Cristo. Okay. Dios el Todopoderoso, que también es Jesucristo,
dio como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el que manda, pide cuentas, somos su propiedad. Fuimos sellados con su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice que en matrimonio dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán como una sola persona. Grande es este misterio, pero yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia que somos nosotros. Entonces, yo soy iglesia de Cristo, mi marido es iglesia de Cristo. Nos unimos en matrimonio con Dios, el Espíritu Santo, y dice que nos hace una sola iglesia de Cristo. Grande es este misterio, pero yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ok? Entonces dice, los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, a su cuerpo, y dio la vida por su iglesia, su cuerpo. Así los esposos. No dice que no insulte a su mujer, que la cuide, que le dé de comer, que no se le niegue, que no se haga pendejo, andando con la puta de la calle, porque dice que la mujer como él están bajo consejo, no bajo mandamiento de que Satanás los vaya a tentar, de que la señora vaya a ir a buscar al perro de la calle, porque su marido se anda haciendo pendejo con la puta callejera. Es a Cristo el adulterio en el templo de Cristo el cuerpo que hicieron marido y mujer. Entonces cada uno le va a ir a pagar. No se le comete adulterio a marido, no se le comete adulterio a mujer. Entonces, si él se anda haciendo pendejo con la puta de la calle, su mujer, ¿quién le va a hacer caso? Es como David. David agarró a la mujer del soldado, ¿verdad? Se la quitó al soldado a la mala, lo mató y se quedó con ella. ¿Y su mujer? ¿Qué hombre iba a agarrar su mujer cuando le dieran ganas de coger? Si su marido, el perro, estaba ocupado con la puta, la del soldado. Tienen que saber que la mujer también tiene ganas de que le metan el pito. Que a la hora que a ustedes se les para, a ella le está haciendo así. ¿No ven las gallinas? Van corriendo detrás del gallo y hasta se sientan para que el gallo les meta su cosita. Así somos los seres humanos. La mujer está esperando a su marido que le mete el pito y anda ocupado con la puta de la calle. Entonces, si está ocupado con la puta de la calle negándose a su mujer, ella está igual que él, bajo consejo, no bajo mandamiento. Si se apendeja, ella le va a cometer adulterio a Jesucristo. Y si la mujer se apendeja porque no deja que le meta el pito a su marido, él está bajo consejo, no bajo mandamiento. Si lo tienta a Satanás, porque él solito va a ir a pagarle a Dios, si a Dios le comete adulterio por culpa de su mujer la pendeja, o por culpa de su marido el pendejo. ¿Ve? Nosotros, el matrimonio es de por vida. Solamente te puedes divorciar, excepto porque vas a fornicar con la persona en el templo de Cristo el cuerpo, del hombre y de la mujer que no perteneces ahí. A esas que te tienes que quitar quien te hace cometer adulterio y fornicación. No que te creas Jesucristo, o que eres Dios que te adulteran y te fornican. Y que hasta pides cuentas y no te deben nada. ¿Es Dios que juzga fornicarios y adúlteros? Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder.
quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el... Entonces, de nosotros le dice a la mujer que sea de otro esposo el que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese esposo de nosotros? Jesucristo. Para que no lleves frutos de muerte, sino de vida. Y que te dice, ya no estás bajo el régimen viejo de la letra, sino que ya estás bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos nueva letra, nueva ley, como dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15, que los decretos, mandatos y leyes quedaron clavados en la cruz de Cristo por medio de su muerte. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15 dice lo mismo. Ahora, en Hebreos capítulo 9, desde el versículo 14, te está diciendo que ya tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y un nuevo testamento. Y con la muerte del testador empezó a valer su testamento. Desde que Jesucristo fue clavado en la cruz, en su muerte, resucitó. Al resucitar, ya empezó a valer su testamento. Entonces nosotros ya tenemos nueva letra, nueva ley, nuevo régimen del Espíritu Santo. Ya no estamos en el régimen viejo de la letra. Ya no estamos en esa ley de pecado, dice Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1, sino que ya estamos en una ley del Espíritu Santo donde tú eres libre de hacer lo que tú quieras, porque tú le vas a ir a pagar a Jesucristo. Cristo mira todo lo que le haces porque Él vive en ti, camina contigo, dice Saulo Pablo. Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Entonces, si los van a visitar a ustedes y no llevan este mensaje que es de Jesucristo, no lo recibáis en su casa. Si te vienen hablando de Moisés y ya no estamos en ese régimen, mándalos por ahí, porque te dice Hebreos, capítulo 3, desde el 1 al 6, que hizo un buen trabajo Moisés en la casa de Dios Jesús, su cuerpo de Moisés. Pero tiene más valor el que hizo la casa de Moisés, el cuerpo de Moisés. ¿Ves? Jesucristo, no Moisés. Entonces vino a darle pleno valor a la ley. Es como dice en Juan capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, dice Jesucristo, el que oye mis palabras y las obedece, pero si no las obedece, si las obedece no va a condenación, pero si no las obedece, ya tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, esa palabra lo condenará en el día último. ¿Ve? Entonces, como te dice Juan otra vez, capítulo 5, versículo 24. ¿Tú obedeces a Jesucristo? No vendrás a condenación. ¿Sí? Así que obedezcan a Jesucristo, porque Jesucristo va a reinar hasta que todos tengan que poner debajo de sus pies. Vendrá la reina del sur, se levantará y a todos los condenará con la palabra de Jesucristo, que es Dios. Con esa palabra que salieron de los labios de Dios, ustedes serán condenados. Y no tendrán escapatoria que pagarle el día que se presente con sus ángeles de poder y tener que matarlos con fuego.
todo aquel que no obedeció el Evangelio de Dios Jesucristo, con sus ángeles de poder, tendrá que acabar con ustedes. ¿Ok? Así que como todos se preguntan, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. ¿Qué dice Jesucristo? Sonará la trompeta y los muertos en Cristo, ¡wow! Ahí viene Jesús y sus ángeles por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Entonces, cuando ustedes, sí hay cuerpo de animales, cuerpo de los peces, cuerpo de los animales, el cuerpo de Adán, como dice que fue, material. Y ahora es espiritual. A quien tú no vas a encontrar en el paraíso de Dios es a David y a Salomón. Sí, porque esos se pasaron de la raya. Pero sí, como vino Jesucristo a quitar el pecado que los llevaba a la muerte, sí vas a encontrar a Eva y a Adán. Por eso te está diciendo, ¿qué cuerpo tendrá Eva? ¿Qué cuerpo tendrá Adán? ¿Sí? Entonces, así que chequeale todo, poco a poquito, desde Mateo hasta Apocalipsis. Allá no vas a encontrar ni a David, ni a Salomón, en el paraíso de Dios. Así que no quieras hacer como hace David, como hace Salomón, porque allá no están. ¿Ok? Entonces, como dice en Lucas capítulo 20, versículo 34, que resucitarán y serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ya no se dan en casamiento, ya no se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ok? Ahí está, búsquenlo. Ahora a Moisés le preguntaron a Jesucristo qué dijo Moisés acerca de que si un hijo de Dios, hermano, porque todos nosotros somos hermanos hijos de Dios, por eso Dios manda al hombre, no insultes a tu mujer, trátala como tu hermana, sin insultos, porque los dos son hijos de Dios, dale honor, como a vaso más frágil, como a cuederas de la gracia de la vida, porque también a ella le doy herencia igual que a ti, que reciba la vida eterna, no nada más a ti, para que la trates mal, y tú no me pagues y ella nomás me va a pagar, no. Entonces le dijeron, oh, ¿qué dijo Moisés? No, pues Moisés dice que si se muere un hijo de Dios y la mujer queda viuda, pues ella se casa con otro hijo de Dios, y si ese otro hijo de Dios se muere, pues se casa con el otro así hasta el séptimo, pero no comete pecado porque muerta la persona ya no se peca. Ya muerto el marido te puedes meter, no meter, te puedes unir, te puedes casar con la persona, unir o casar, porque si te metes pecas, unir o casar, pero muerto el marido, muerta la señora, por eso tiene que dar la vida el hombre, como hizo Cristo con la iglesia, hasta que el día que viva. Hay partecitas en donde te dice para el hombre y te dice para la mujer, ¿ok? Así que espera que tu marido muera para que tú te vayas a casar con otro y no le cometas adulterio a Dios. Pero hay putas de la calle que no esperan a que su marido muera para que se vayan a casar con otro. Y como aquí el juez casa, que no es Dios, que no hace matrimonio, es el juez que lo hizo, no lo hizo Dios. Entonces, pues claro que comete adulterio. Se me cansa mi brazo. Comete adulterio. Entonces, hay que esperar que el marido muera para poderse ir a casar con otro. Si no, ¿cómo te vas a casar? ¿Eres viudo? Cásate. ¿Eres virgen? Cásate. Seas hombre o seas mujer. Eso es lo que te manda el Todopoderoso.
entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. El rico y Lázaro. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús,
profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadle ir. El complot para matar a Jesús. Entonces, ovejas y palomas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. De Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad, y a cada lado del río, crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán
cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. El ángel me dijo: El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Yo sin saber a dónde iba. Extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.